Ir con nosotros, estamos en su programa Seguir en Contexto con este tema de la economía en el 2016 y bueno, ya se habló sobre las perspectivas, sobre el tipo de cambio, sobre pues el petróleo. Es sin duda una economía muy volátil, muy complicada, que México pues más o menos ha logrado paliar, ¿no? Ha cosechado, decías Marcelo, ha cosechado la inversión en los cambios estructurales. También, Enrique, comentabas que pues ahora dan ese resultado, sobre todo la autonomía del Banco de México, la flexibilidad del tipo de cambio. Algo que me sorprende y me gustaría saber su opinión es cómo es posible que con una depreciación nominal del peso del último año y medio, así que pues ronda el 20 y tantos %, casi el 30%, la inflación sigue siendo tan baja. Recordarán ustedes en otras épocas cuando había una depresión del tipo de cambio, inmediatamente pasaba a la inflación. Tenemos un tipo de cambio fijo, ahora es flexible, en fin, hay manera de, se está como paliando, pero no es demasiado, es decir, ¿por qué todavía no ha ocurrido? Y segundo, si no ha ocurrido, ok, pero ¿cuándo va a empezar a ocurrir o no va a ocurrir? ¿Tendremos una depresión real por tanto tiempo? Bueno, el cambio estructural que implicó la autonomía del Banco de México y la manera de hacer política monetaria ha generado pues un cambio de comportamiento en los agentes económicos y por lo tanto en la manera en que generan sus expectativas de inflación. Ya desde la primera parte de la década del 2000, desde 2001, 2002, cuando se adopta, cuando ya la inflación está en un dígito, cuando se acerca más al 5 o 4% y al objetivo del 3%, que después se establece formalmente del 3%, en ese proceso pues hay un cambio de comportamiento en la manera de generar expectativas de precios en la economía mexicana. De eso hay pruebas, hay estudios hechos donde muestran que los agentes económicos miran mucho menos el tipo de cambio y mucho más hacia adelante en las expectativas de crecimiento de la economía, en las expectativas de comportamiento de la tasa de interés para fijar sus precios. Por lo tanto, eso es lo que se ha estado viviendo en los últimos 15 años, desde el 2000 para aquí, en el sentido de que cuando hay una depreciación muy fuerte del peso, en general los agentes económicos prefieren esperar, no lo trasladan directamente a precios debido a que el mecanismo de formación de precios ha cambiado ahora. Se mira mucho más el largo plazo, se mira mucho los fundamentales de la economía. Ahí también está ese cambio estructural en la manera de formar los precios. En un contexto, quisiera decir que hay otros factores también. Por ejemplo, la economía se ha vuelto relativamente más competitiva. Hay ciertos sectores donde la competencia aumentó, por lo tanto subir precios inmediatamente puede ser a riesgo de perder clientes, de perder mercado, ¿verdad? Esas son como las novedades importantes que hacen que ya el traspaso no sea tan inmediato. O sea, lo que se llama el mecanismo de transmisión ha cambiado de la política monetaria. Ya no es el tipo de cambio lo que miran los formadores de precio, miran otras cosas, miran más los fundamentos de la economía, la tasa de interés, si la economía está creciendo o no, la demanda, hay competencia, etc. Eso sí es real y ha sucedido. Ahora, en un contexto como ¿qué otras cosas ayudaron a bajar la inflación y por qué está tan baja? Fundamentalmente, ya, como digo, desde la década anterior, la inflación estaba estable, bajo control y relativamente baja. ¿Pero por qué no estaba entre 3 y 4%? El Banco de México lo atribuye precisamente a la política de precios de gasolinas del gobierno federal, que sistemáticamente situaba para cada año, establecía incrementos en los precios de la gasolina por encima de la inflación. A partir del año pasado ya el precio de la gasolina va a subir como la inflación esperada. Como la inflación esperada es 3%, eso ayuda a que la inflación esté dentro del rango esperado. O sea que el cambio también de comportamiento del gobierno en relación al precio de la gasolina
se suma al cambio de comportamiento de los agentes económicos ya por muchos años para hacer que la inflación sea mucho más estable ahora. Esos son los dos cambios importantes. Por eso es que ahora, ante esta prueba que estamos teniendo, que creo que es la primera, una prueba muy fuerte de presión sobre el tipo de cambio y no estamos viendo cambio en los precios, pero es que ya los agentes económicos, ya el gobierno están fijando precios de otra manera, ¿no? Entonces, sin duda las expectativas de alguna manera tienen algún componente de adaptación. Sí. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué tanto van a reaccionar a la depreciación? Pues dependerá de qué tan persistente sea esta depreciación ahora, ¿no? Claro. Y aquí también es muy interesante que algunas de las reformas estructurales que se han hecho van dando resultados. En telecomunicaciones, el que hayan disminuido las tarifas a la baja, porque ya hay una mayor competencia y una mayor inversión, pues es positivo. También esta disminución de los precios de los energéticos, de la gasolina, es muy positivo. Y también lo que decía Marcelo, o sea, quien se ha comido ahorita el golpe, lo ha absorbido en gran medida el sector productivo, porque saben que hay más competencia y pueden perder mercado. Entonces, no quieren subir los precios en demasía porque se arriesgan a perder mercado. Y algo también que es muy interesante es la sensibilidad del Banco Central. O sea, el Banco Central, el hecho de que a fin de evitar una salida de capitales se haya ligado a la política monetaria de la Fed y haya dicho, yo voy a anunciar mis aumentos al día siguiente, o sea, lo que haga la Fed, yo lo hago al día siguiente. Eso ha sido evitar la salida de capitales. Pero también ha dicho, pero eso no significa que vaya a seguir así eternamente. Entonces, si veo que se está empezando a afectar la inflación y pega el tipo de cambio en la economía real, voy a empezar a subir la tasa de referencia. Entonces, han sido muy buenas señales que se han mandado al mercado. Entonces, el sector productivo por un lado, las reformas estructurales y el Banco Central. Tres factores positivos. ¿Qué ha generado ese cambio en el comportamiento, como dices? Sí, hay un tercer factor, diría, o sea, cambios de comportamiento en la fijación de precios de agentes económicos. Del gobierno. Un tercer factor que suele preocupar es, bueno, el peso se deprecia, entonces las importaciones son mucho más caras. Entonces esto no, ¿por qué no se traslada, por ejemplo, los insumos que las empresas ocupan en su producción son importados y por lo tanto pues el precio de estos insumos tiene que subir, el costo de las empresas sube y el precio debería verse afectado. Sí. En general habría que decir sobre esa preocupación de que una parte importante de lo que se importa son insumos que luego van a la producción de bienes exportables. Por lo tanto, muchas de estas empresas tienen sus contratos de compra-venta en dólares. En dólares, todos en dólares. Por lo tanto, al estar dolarizados sus costos y al estar dolarizados sus ingresos, pues no se ven afectadas. Lo importante tal vez sea en la parte de alimentos, en la parte de insumos que se producen en el país, bienes que se producen para el consumo interno en el país con insumos importados. Pero también sobre eso está lo que decíamos recién, cambio de comportamiento, presiones por el lado de la competencia. Sí. Entonces, eso es lo que está deteniendo el cambio, y unas expectativas de inflación, pues de alguna manera ancladas, y por lo tanto la idea de que si las expectativas de inflación están ancladas, el diferencial con Estados Unidos ahí sigue igual, pues estos cambios son transitorios, ¿no? Se interpretan como transitorios. Acá habrá que ver la persistencia de esos golpes del fuera, ¿no? de los choques. Sin duda, si una depreciación persiste durante muchísimo tiempo, pues ya es difícil de que no haya algún traspaso. ¿No? Creo que esta vez voy a aprovechar yo el último minutito para decir algo que tengo ganas de decir. Y es que sí debe de notarse, me parece, sí hay que celebrar, tú decías el otro día en el SEI, el que con una caída en el precio del petróleo tan grave como la que hemos tenido, que se asemeja a la que hubo en 1986 o incluso mucho más seria que de la del 81, por cierto, muchísimo más seria, y que en aquellas ocasiones desembocó en una depreciación del tipo de cambio enorme, con un déficit público del 16% del PIB, ahorita tenemos un déficit de 1,5-2% del PIB, con un desempleo bárbaro, con una caída en la producción
de menos y pico de crecimiento productivo, es notable que el día de hoy pues, estemos viendo una cuestión totalmente distinta, ¿no? Estabilidad de precios, no déficit, crecimiento lento, pero crecimiento 2,5%, más que en otros lados. Sí es como notable. Y uno, en la conversión, tú ya dijiste por qué, pero más quería poner estas cifras, ¿no? Esta estabilidad que se sembró en los años 90, que el gobierno los diferentes, la Junta de Gobierno del Banco Central, la propia disciplina hacendaria, obligada en parte por la propia situación del TLC y por la austeridad, bueno, no, la autonomía del Banco de México, pues ha dado este resultado, y yo creo que vale la pena llamar la atención sobre la población, sobre nuestra audiencia. Esto no es gratuito, esto se ha construido, no es de la noche a la mañana, se ha construido a lo largo de muchos años, y me parece que vale la pena pues reconocer que cuando se hacen algunas cosas bien, pues también hay beneficios. Y no es de este sexenio, es de mucho tiempo atrás, ni siquiera de los panistas, o sea, va más atrás. Así es que no es de un sexenio, ni de dos, ni de tres, es mucho más. Y bueno, nada más eso quería comentar. Sin duda, comparto completamente. Enrique Díaz Infante, muchas gracias por acompañarnos. Marcelo de la Jara, muchas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes les agradecemos muchísimo su preferencia y les invitamos a una edición más de su programa SEI en Contexto. Hasta la próxima.